Mira, te voy a compartir una experiencia tremenda que tuve yo en el año 2011 con el padre Luciano Cicciarelli. Recuerdo yo que aún vivía en Venezuela y estaba yo ahí en el comedor de mi casa y Venezuela iba a ser consagrada al Inmaculado Corazón de María el 26 de junio del año 1911, el año 2011, perdón. Y entonces estábamos todos muy contentos dentro de la iglesia porque le atribuíamos al acto de la consagración un gran poder, que de hecho lo tiene. Pero la respuesta, ese acto de creer, de tener fe, porque mira, era la fe de un pueblo, era la fe de toda una nación, era la fe de una iglesia. Y era fe acompañada de oración y del acto de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Entonces ese acto de fe nos tenía alegres, nos tenía contentos porque nosotros esperábamos un resultado según lo que nosotros considerábamos debía ser la respuesta de Dios, según las promesas y el poder de la Santísima Virgen María. Correcto. Es ese ejemplo lo pongo siempre para ver que Dios responde de una manera aún más poderosa y permite situaciones y permite escenarios. Mire usted, entonces me dice el padre Luciano, recuerdo yo, que estábamos muy contentos, y me dice el padre Luciano, cuando le hablo sobre esto, dice: Pablo, en ese italiano, ese castellano con acento italiano perfecto que hablaba el padre Luciano, y me dice: Pablo, no es automático, no es tan automático. Y yo me quedo así como contrariado, de hecho me sentí como contrariado, y yo: padre, pero mira, es la fe, es la oración, es el acto de la consagración, todas las promesas que están dadas y empeñadas. ¿Cómo que? No entiendo esto que usted dice, que no es automático. Y vuelve y me insiste: Pablo, no es automático. Por eso cada vez que nos acercamos a orar, aun cuando lo acompañemos con oración, aun cuando lo acompañemos con sacrificio, sí, Dios me promete que Él va a responder en su tiempo, en su manera y a su forma, que es más perfecta que los deseos de tu corazón, que es más gloriosa conforme a los deseos de tu pensamiento. Es mucho más poderosa, es más grande. Y entonces resulta que yo quedo así como pensativo y él me cuenta una historia. Me dice: Pablo, en la Segunda Guerra Mundial hubo una vidente en Holanda que empezó a promover la consagración al Inmaculado Corazón de María de Alemania. Y empezó a promoverla precisamente para que hubiese un triunfo de la Virgen María y el nacionalsocialismo y todo ese régimen despótico, tiránico, terrible, asesino, genocida, ¿verdad? Que fue pues el militarismo nazi. Todo eso se viniera finalmente abajo. Entonces ella empezó a promoverlo y me dice que Hitler levantó el teléfono desde Berlín y llamó a Ámsterdam y dio orden para que esa vidente con toda su familia, y no era judía, era católica, ojo con esto, era católica, con toda su familia fueran llevadas a campos de concentración. En efecto, fueron aprendidos, llevados a campos de concentración y murieron en los campos de concentración. Y entonces cuando él me cuenta esta historia y vuelve y cierra y me remata y me dice: Pablo, no es automático. Hermanos y hermanas, la verdad es que en ese momento aquello me cayó, como dicen los mexicanos, de la patada. De la patada me cayó aquello. Y yo dije: caramba, pero ¿cómo me va a decir esto el padre Luciano? Me está apagando la fe, me está ahogando la fe, está ahogando la unción del Espíritu Santo, decía yo en mi interior. No, me estaba hablando como habla un verdadero profeta del Señor. Mira qué tremendo. Y entonces resulta que ha pasado el tiempo. En efecto, se consagró al Inmaculado Corazón de María en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Se consagró, en efecto, al Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Y al mes de esa consagración, en aquel momento, quien era el presidente, que ya sabemos quién es, salió en cadena nacional informando que tenía un cáncer justamente en una parte de sus entrañas, como él mismo había dicho en una locución,
que pues maldecía a Israel desde el fondo de sus entrañas. O sea, exactamente así fue. Entonces, al mes, él sale a dar esto y a los 6 meses, diciembre, marzo, bueno, finalmente ya sabemos, muere y viene posteriormente todo este otro proceso que ustedes ya han conocido. Y entonces uno dice, esto fue hace 10 años. Hace 10 años que se consagró Venezuela al Inmaculado Corazón de María. ¿Y dónde está la respuesta de Dios? A ver, pudiéramos decir, ¿acaso Dios abandonó un pueblo? ¿Acaso Dios dejó de mirar a este pueblo y no tuvo más misericordia de este pueblo? ¿Dónde está? ¿Cómo entender todo esto que sucedió? La respuesta de Dios es más profunda. La respuesta de Dios es más gloriosa. Dios está haciendo un trabajo grandioso, en este caso sobre ese pueblo. Recuerdo un retiro en el año 2005 que yo fui a Caracas con el padre Daniel Gañón y él dijo una profecía que nunca se me olvidó. Y esta profecía, que aún la tengo en mi memoria, la palabra en ese momento salida por el Espíritu Santo a través del padre Daniel Gañón, dijo que Venezuela sería conocida en el mundo no por la grandeza del petróleo, sino por la grandeza de la humildad de sus hijos. Esa es la respuesta que Dios está dando. Les estoy dando una riqueza más grande. Los estoy purificando, los estoy hermoseando. Les estoy dando la gracia de la humildad. Estoy haciendo de ustedes una nación hermosa espiritualmente. Y es increíble el trabajo que ha sucedido dentro de Venezuela. La cantidad de gente que se ha convertido. La cantidad de gente que se ha vuelto al Señor. Es increíble todo lo que espiritualmente está sucediendo dentro del país. Eso no se habla, eso no se menciona, eso no se publica. Pero en el corazón de Dios está vivo y presente. Es decir, Dios no ha traicionado, sino que ha dado una respuesta más gloriosa, más poderosa de la que nos podamos imaginar. Por supuesto, en el tiempo de Dios vendrá la libertad. Sí, en el tiempo de Dios vendrá finalmente, porque una cosa empuja a la otra, una cosa proyecta a la otra, una cosa lleva a la otra.